Un nuevo cambio en el cálculo del índice con que se abonan las jubilaciones está amenazando la tranquilidad del sector pasivo. La situación se hace mucho más delicada dado el silencio de la dirigencia gremial. No quiero pensar que se trate de indiferencia, quiero pensar que es una actitud prudente y mesurada, que yo valoro, pero los sectores de la dirigencia también tienen que valorar las vicisitudes que están pasando los jubilados, porque todas estas dilaciones se traducen numerosas veces en situaciones judiciales de gente que no puede afrontar sus compromisos y desgraciadamente los embargan, los ejecutan, todas estas situaciones. Los créditos no son una solución, las deudas nunca se pagan contrayendo más deudas. La situación es acceder a ingresos dignos que están garantizados por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, es decir, que establece la movilidad jubilatoria, que no es una indemnización por la inflación ni por el costo de vida, es simplemente un mecanismo válido para mantener en un valor constante los ingresos del asalariado, que pasa de trabajador a jubilado. Es decir, el porcentual que se da entre el último ingreso de activo y el primer ingreso de pasivo se debe mantener a través de toda la vida del asalariado convertido en jubilado. Quiero decir eso porque hay dos índices, estaba aplicando el RIPTE y hay otro RIPTE que es el de lo que se llama remuneración imponible de trabajadores activos, que ahora se promediaba con la inflación. Y hay uno que se hacía en base al índice que establecía el INDEC, que era el promedio de los ingresos. Ahí hay otra trampa, porque evidentemente hay muchos trabajadores que no directamente no aportan, digamos, y eso también la masa salarial sería mucho más grande. Pero vamos a este tema. Desgraciadamente, digamos, en este momento hay una duda entre dos índices que tendrían que aplicarse. Obviamente, dada la situación, se va a aplicar el que menos beneficia a los trabajadores, que eso también vulnera derechos. Hay autores y yo lo pongo en una bibliografía que adjunto a este trabajo, justamente criterio donde en caso de duda se debe aplicar el criterio que más favorece al jubilado, como en el derecho laboral se aplica el criterio que más beneficia al trabajador. Entonces, lo primero que quiero destacar que la movilidad previsional no es un favor que nos hace un gobierno, es un derecho que nos garantiza la Constitución, el artículo 14 bis, que fue ratificado en la Convención de 1994. A su vez, hay más de 30 fallos de la Corte Suprema por distintas situaciones, que aquí adjunto, por eso le pido que a quien vea esto se suscriba a mi canal, donde yo voy a seguir dando información que voy recibiendo de todas estas cosas, a ver si podemos trabajar juntos. Acá no se trata de demonizar a la dirigencia porque no se ocupa. Se trata de la toma de conciencia. Es necesario que la defensa de los trabajadores, que después, obviamente, el jubilado es un trabajador, que dejó de serlo, pero es un trabajador, eh, no sea un comentario buscando así una reacción de un sentimentalismo de baja calidad cuando el discurso viene pobre, nuestros pobres jubilados, no, pobres nada, nosotros pagamos toda la vida y ahora nos tienen que pagar como corresponde. Y hay una cantidad enorme de fallos de la Corte Suprema que lo dicen, no solamente eso, hay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un derecho que no se discute, esto es como si en el siglo XIX se hablaba de la abolición de la esclavitud o en el XX se hablaba del voto femenino, bueno, esto es igual, la movilidad jubilatoria no se discute,
es una cosa que tiene que estar y es una bandera que tendría que ser una bandera de los dirigentes gremiales, no un recurso retórico, digamos, pobre. A su vez, yo esto lo voy a hacer llegar a todas las juntas, a todos los centros de jubilados. Es necesario que el pasivo tome conciencia de que tiene que salir a defender sus derechos. Los centros de jubilados no pueden trabajar como hogares de día. Uno va a pasar el día ahí porque no tiene nada que hacer. No, señor. Tiene que ser un ámbito de concientización y de lucha. ¿Para qué? Para defender los derechos de lo que hicimos toda la vida. Eso es un tema fundamental. Yo les pido que se suscriban a este canal y que trabajemos juntos en este tipo de cosas. Después hay una cosa, que esto es evidente. Yo lo vi, yo me jubilé en el Ministerio de Interior y he visto pasar centenares de juicios de personas que se jubilaron y al cabo de unos años el, el ingreso no tiene nada que ver con lo que, ni con lo que aportó, ni con lo que ganaba cuando estaba en actividad. Digamos, y eso son por ocurrencias, por cosas así de los funcionarios de turno. Después los jueces terminan fallando a favor del jubilado, algunos lo perciben en vida, lo reciben en vida, otros no lo ven nunca, desgraciadamente, porque mueren así. Pero no es posible que un esfuerzo, una carrera laboral, todo lo que pasamos los estatales, piensen en los últimos años, dos reformas del Estado, cuando se hizo, por ejemplo, el reencasillamiento, cuando se hizo la reconversión y mucha gente perdió su trabajo porque lo pasaron a un fondo de reconversión que después derivó en una jubilación, la verdad que vergonzosa, por todas las cosas que pasaron. Hubo años que la movilidad estaba suspendida cuando estaba la convertibilidad. Bueno, después se volvió a todo esto, vino el famoso fallo Badaro, que acá justamente yo lo agrego como dato bibliográfico para el que quiera investigar sobre este tema. Y hablo de todo esto porque tenemos que hacer una toma de conciencia, tenemos que generar un debate. Esto no es para pedir la cabeza de nadie, no es para demonizar a nadie, sino que la situación es bien distinta, es bien distinta. El, el ingreso de los jubilados no se puede degradar, no se puede perder la dignidad, porque son, vuelvo a decir, está garantizado por numerosos fallos de la Corte Suprema y por nuestra Constitución. Yo les pido que se suscriban a este canal y vamos a tratar de trabajar juntos para lograr espacios de reflexión, para generar espacios de divulgación y que de aquí en más se pueda acceder a un camino más esperanzado que el actual, que nos lleve inevitablemente a pensar que no vamos a caer en una situación mendicante. Eso no lo podemos permitir, no lo podemos permitir, tenemos que salir a discutirlo y los dirigentes tienen que salir a hacerlo. Gracias.